Abrimos la segunda parte, ya estamos aquí en nuestra mesa como cada noche y la noche de martes nos toca política y economía. Mario Pensavalle, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas Bien, noches, ¿cómo muy estamos? ¿Bien? Excelente. Bueno. Muchísimo ha dejado para cortar este fin de semana y por eso lo vamos a charlar aquí con especialistas. Dante Leguizamón, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. Excelente. Vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, Gisela Beritier, economista. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, muchísimas Bueno, gracias. gracias. Y también de este lado, José Simonela, economista, presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. Buenas noches. Buenas Bienvenido. noches, gracias por la invitación. ¿Cómo va? Muy bien. Bien, y lo que empieza a surgir ahora, ¿no? ¿Cuál será la cuestión económica? ¿Cuál será el plan económico de ahora en adelante? Claro, yo tenía una... Hoy cuando leía los portales de internet a la tarde, tenía una duda sobre lo que va a seguir. Si va a seguir con, como indica el INDEC, con el crecimiento de la economía en los últimos meses, o si me ciño a lo que decidió el Banco Central con su política monetaria de elevar las tasas en 1,5 puntos. Digo, que es fuertemente contractivo. Digo, ¿hacia dónde nos vamos? Bueno, yo creo que vamos, en primer lugar, por lo que dijo el presidente, a un gradualismo un poco más acelerado. Acelerado todo lo que la restricción política y social se lo permita, digamos, ¿no? Es decir, va a ir lo más rápido que pueden las reformas, siempre y cuando política y socialmente lo pueda hacer. Lo de la tasa de interés va en línea con las expectativas inflacionarias. Aumentaron las expectativas inflacionarias como consecuencia del índice del último mes, que de 1,9, más allá que la núcleo era 1,6, y de un importante aumento de tarifa en el caso de las naftas, por ejemplo, que se dio ayer mismo. Así que me parece que en eso lo que está haciendo el presidente del Banco Central es curarse en salud, y lo que debería hacer el gobierno es, pasado el proceso electoral, acompañar con una política fiscal a la política monetaria, porque hasta ahora, digamos, el Banco Central ha peleado solo contra la inflación, ¿no? Y por el otro lado, la política fiscal ha sido expansiva. Yo creo que ahora se viene una etapa de política fiscal restrictiva, pero sí con crecimiento luego de esta recuperación que se ha empezado a dar. ¿Y usted cómo lo ve? En realidad, cuando vos dijiste qué va a hacer de la economía, en realidad la economía ya está haciendo. De hecho, esta política de a horas de las elecciones haber aumentado la tasa de interés ya está marcando cuál va a ser el rumbo, ¿no? De todas maneras, el solamente aumentar, digamos, la tasa de interés como mecanismo para frenar la inflación, me parece que va a ser bastante inefectivo por más alta que esté la tasa, y eso que va a haber que prepararse para altas tasas de interés por bastante tiempo más. Porque en definitiva tenemos aumentos de tarifas, los combustibles aumentaron un 10% recientemente, ahora en noviembre está planificado un 20% la luz, un 25% el gas en diciembre, y 2 aumentos más los transportes, es decir, la inflación de costos es importante, con lo cual atacar simplemente con la tasa de interés se va a dificultar mucho, y ya las expectativas inflacionarias también están diciendo que si se termina en un 18% va a ser como bastante bueno. Es decir, que este mecanismo de aumento de tasa de interés, conjuntamente con las reformas que están planteando, y está mostrando, digamos, lo que se está por venir o lo que se está viniendo ahora, ¿no? Reforma laboral, reforma impositiva. Un dato, por ejemplo, como para tener en cuenta el tema de la reforma impositiva. Por ejemplo, en el primer semestre, según con mi equipo económico estuvimos haciendo los cálculos, que en el primer semestre del 2017... un ciudadano de la ciudad de Córdoba pagó 4.000 pesos de impuestos de municipalidad, 19.000 pesos de impuestos de nación y 7.000 pesos de provincia. Es decir, casi 31.000 pesos de impuestos en el primer semestre por habitante. Entonces, esto está marcando a las claras, digamos, cómo la carga impositiva en cada una de las personas, ¿no? Y bueno, a su vez también todas las reformas que se vienen, que de hecho el Fondo Monetario Internacional viene el lunes que viene a fiscalizar reformas de todo tipo. De hecho, si tengo que catalogar el año que viene como algún tipo de año, es el año de las reformas. Fiscal, reforma de ley de responsabilidad fiscal, de responsabilidad penal de las empresas, laboral, previsional, de mercado de capitales, es decir, una reforma integral con la cual el domingo le dieron carta blanca, digamos, con su voto al presidente para hacer todas las reformas económicas que necesite. Cuando uno ve el resultado electoral se da cuenta, y además la campaña, que fue muy diferente a la campaña de 2015, donde ya nadie puede decir que el gobierno no anunció que va a hacer lo que dijo, ¿no? En esta campaña ha sido muy claro el gobierno, si bien no se habló claramente de la reforma jubilatoria, nadie negó que iba a haber, que se va a discutir aumentar esa edad, bueno, y así en varios aspectos.
cuando lo poco que sabe de economía es que el clima y el humor social tienen mucho que ver con cómo afecta la economía en la vida política. ¿Cuánto puede afectar esto de que da la sensación de que la gente ha apoyado esta situación o con el voto este gobierno tiene un aval para estas reformas que planteaba Gisela? ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, el gobierno logró un apoyo importante que le permite no tener mayoría, sino tener poder político. De todos modos, ese poder político lo tiene que hacer jugar en los próximos meses y hay que ver cómo juega la oposición, más allá de que algunos creen que no le va a costar mucho conseguir mayorías, pero las tiene que conseguir. Por eso digo, hay una restricción política y social, hasta dónde puede ir el gobierno con las reformas, por un lado. Lo que sí es cierto, y que lo decía recién, yo creo que hay desde el lado de los inversores y de algunos sectores empresarios, porque no todas las empresas las están pasando bien, pero hay algunas empresas vinculadas a la construcción, al campo, a la industria automotriz, que están, que han visto mejorar de manera importante su industria. Hay un exceso de euforia, te diría, ¿no? Los mercados así lo marcan, ¿no? O sea, el dólar bajando luego de este resultado algunos centavos, la bolsa subiendo, los títulos públicos acortando tasa. Esto marca un exceso de euforia. ¿Hasta cuándo dura ese exceso de euforia? Depende de la suerte del gobierno y de la habilidad del gobierno, ¿no? El gobierno va a tener que demostrar de ahora hasta fin de año que estos aumentos que son necesarios dar para combatir el déficit fiscal no le van a generar mal humor social, de tal suerte que cambie esta expectativa que tiene el consumidor, que a decir de la Universidad Torcuato Di Telle, que hace un indicador de expectativa de consumo, está en un buen nivel. Claramente, como decís vos, las expectativas son muy importantes a la hora de lo que va a pasar con la inflación. Si la gente cree que va a haber inflación, y de hecho que estas medidas, de aumento de tarifa no ayudan para esa expectativa, no le va a ser tan fácil al Banco Central combatiéndola solamente con política monetaria a la inflación. Si la gente cree, cuando digo la gente, digo en este caso el mercado, los inversores más importantes creen que el dólar va a seguir, ofertado o sobreofertado, van a seguir jugando el carry trader para que la gente entienda la bicicleta financiera, pasar los dólares a pesos para poder aprovechar la tasa del 27,5% en pesos y luego en algún momento volverse a dólar. Esto funciona en tanto y en cuanto el gobierno tenga credibilidad. Las elecciones del domingo le dieron esa credibilidad. Ahora hay que ver cuánto tiempo la puede mantener. Eso dependerá de cómo encara, de cómo comunica y de qué errores pueda cometer en este proceso de disminución de subsidios, de aumento de tarifas, de discusión de leyes laborales, etcétera, etcétera. La gente de la CGT ya está viendo cómo se organiza para analizar el planteo de la reforma laboral, que el gobierno aparentemente ha dicho que lo va a hacer por sectores, ¿no? El gobierno no ha dicho nada en esta campaña, ¿no? Ni el gobierno ni la oposición. Nadie dijo qué le iba a hacer en el Congreso, pero sí ha dicho que va a ser una reforma tributaria, va a ser una reforma hoy fiscal. Macri insinuó algo, ¿no? Hoy Macri insinuó. Hoy Macri dijo, o ayer dijo, que aquellos sectores que entienden las reformas que son necesarias se han sentado con ellos y de alguna manera invitó a los otros a que lo hagan, ¿no? Así es, pareciera que la reforma laboral la va a seguir haciendo por sectores, hablando uno a uno con los sindicatos, generándole a su vez la presión al sindicato de sus propios afiliados para que generen nuevos empleos y por otro lado demostrándole, convicción política de avanzar en algunas investigaciones en determinados sindicatos que pueden terminar con la cárcel. El acuerdo que se hizo en materia de reforma laboral, el que quiere llevar adelante el gobierno, es lo que ocurrió en Vaca Muerta, ¿no? Con ese acuerdo tripartito. De acuerdo a lo que ha pasado hasta el momento, si bien el tiempo es breve, pero digo, ¿ha funcionado? ¿No funciona? Es un sector muy peculiar, no puede ser extrapolado de la realidad. ¿Cómo es? Yo creo particularmente que cada sector tiene su realidad y también tiene su dinámica, ¿no? El sector petrolero considerado es un sector bastante particular también, el cual hasta ahora estuvo protegido, producto de que el precio internacional estaba deprimido, entonces siempre desde el gobierno anterior incluso se le venía protegiendo un precio hasta que el precio internacional internacional subiera, con lo cual a ellos les resultaba más rentable también operar. Es decir, la dinámica de este sector es bastante particular y está bastante protegido. Pero en este contexto lo que yo quiero resaltar es que este gobierno tiene como 3 frentes que atender y que tienen que ver un poco con lo que decía José, que tiene que ver con el frente fiscal, el frente externo
y el frente monetario. En el frente fiscal, este déficit y saber si se va a poder seguir financiando este déficit con deuda, pero también tenemos un déficit externo muy importante. Las exportaciones como motor genuino, generador de dólares, han estado muy retraídas y las importaciones han subido mucho. De hecho, se está estimando que termine el rojo del sector comercial, del déficit comercial, en 6.800 millones de dólares. Es decir, muy alto. A su vez también tenemos un sector monetario en el cual las tasas de las LEBAC están aumentando, la tasa de interés del sector monetario de referencia también, pero además, un dato más, el pasivo cuasi fiscal del Banco Central es muy elevado. Un dato para tener en cuenta del informe monetario del Banco Central del día de ayer: por 100 pesos que tenemos de reserva, tenemos 125 pesos de LEBACs. Es decir, que hasta se podría inducir de que una devaluación sería conveniente en términos de poder reducir ese pasivo. Se nos dice, lo escuchaba Macri también ayer cuando explicaba esto de que aumentaban las naftas y del acuerdo al que había llegado hace un tiempo y que se había cumplido y que correspondía que aumentaran. Tengo la sensación de que nos están diciendo que confiemos mucho en la lógica y la benevolencia de un mercado que vos nos decías recién que mientras las cosas funcionan lo va a apoyar. ¿Es así, digamos, se puede confiar tanto desde el Estado, desde la política, en lo que el mercado y los intereses económicos quieran y relajarse? No. Bueno, yo creo que no, digamos, ¿no? Claramente el gobierno siempre tiene que tutelar los intereses de la ciudadanía y en esto ponerle cota al mercado, ¿no? Nosotros vemos la economía desarrollada o esas que miramos para decir que las cosas funcionan bien. El Estado tiene una política, digamos, es activo, no como Estado empresario, sino como Estado que controla, por ejemplo, los monopolios. En Argentina esa es una discusión que también hay que dar. En Argentina hay determinados monopolios que generan ineficiencia y altos costos de productividad. Entonces digo, el Estado tiene que cumplir el rol para el cual está. Uno de esos es brindar seguridad, otro es brindar justicia, pero otro fundamentalmente impedir que el sector privado avance más allá de lo que le corresponde, ¿no? Y en esto me parece que los argentinos tenemos una deuda, el Estado argentino tiene una deuda como la tiene la justicia y por lo que dice el presidente van a incluso avanzar en reformas de la justicia. Todavía, salvo el caso de Banelco, digamos, que le obligaron a desmonopolizarse, digamos, porque tenían tarjeta de crédito y red de cajeros juntas, no ha habido otra experiencia, pero creo que el Estado tiene que ir en esa línea. ¿Sí? Sí, coincido con José. En realidad, el grado, digamos, de concentración de la economía argentina es muy elevado. Entonces, en definitiva, poder confiar, digamos, al mercado o a las reglas de la libre oferta o de la libre demanda es como bastante particular, sobre todo cuando tenemos las principales compañías o las más grandes, las formadoras de precios, que son cuasi monopólicas. Entonces, en definitiva, yo creo que el rol del Estado debe ser fuerte a la hora de poder defender los intereses de los ciudadanos. ¿La gente votó por la economía en esta elección? No, yo creo que la gente votó en contra de un gobierno que estuvo 12 años y que llevó a aumentar la pobreza y algunos casos de corrupción. Me parece que fue más contra eso que contra la economía, porque salvo algunos sectores, como le digo, donde empezaron a haber una reactivación, la economía, todavía el ciudadano no está mejor que hace un tiempo atrás, ¿no? Lo que sí, las expectativas son buenas. Esto es como vamos mal, pero el futuro es alentador. Bueno, no nos fue muy bien con esa frase. No nos fue muy bien, pero bueno, esperemos que esta vez cambie. De todos modos, me parece que no había muchas alternativas porque no había nadie que dijera otra cosa, ¿no? En este caso de las elecciones, es lo que digo, si uno se pone a analizar el discurso de los distintos candidatos, era completamente vacío de propuestas. Nosotros estábamos eligiendo legisladores, digamos, ¿no? Para que hagan leyes, y no hubo un solo proyecto, no hubo nadie que dijera, creo que Yarlora al final dijo un proyecto de ley, pero no hubo nadie que dijera yo voy a llevarte al proyecto de ley. Nos hablaban de que iban a hacer una serie de reformas y nadie dio una idea de cómo iban a hacer esas reformas. O sea, acá creo que hubo un voto de confianza hacia el gobierno, independientemente de lo que el gobierno vaya a hacer, porque la ciudadana se le dijo, va a haber una reforma. Fíjese, nunca se plantearon en lo discursivo tantas reformas y nunca se dio tan pocos datos, ¿no? Claro. Vamos a reforma tributaria, vamos a hacer reforma previsional, vamos a hacer reforma de obras sociales, vamos a hacer reformas laborales.
pero no se preocupen. No sabemos y cómo. digo, pero las Que reformas a tampoco alguien le fueron afectan. planteadas tan así, digamos. No, Era tampoco. Reforma. Bueno, se suma Alfredo Fluri a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches ¿Qué tal? a Buenas todos. noches. Quería preguntarle, bueno, al contador, pero también a usted, él porque ha estado en el sistema financiero hasta no hace mucho tiempo, el tema de lo que decidió el Banco Central hoy, ¿no? Que es subir la tasa de pases, no logra domar la inflación, tampoco parece que las tasas sean, digamos, el camino, por lo menos el único camino para bajar la inflación núcleo. ¿Cómo ven el tema? Bueno, claramente solo el Banco Central y solo con política monetaria no va a poder dominar la inflación, ¿no? Más allá de los esfuerzos que hace el Banco Central para tratar de que no se le escape la inflación. Hasta ahora lo que está logrando el Banco Central con estas tasas reales positivas muy elevadas, cuando digo real positivo para que entienda el oyente, es por encima de la inflación, o sea, gana plata el que pone en LEVAC pesos. Digo, con esas tasas reales positivas no logra hacer que los precios no aumenten. ¿Por qué? Fundamentalmente porque hay un déficit fiscal completamente desmadrado, financiado en este caso por una parte por emisión, porque se sigue emitiendo, y otra parte por endeudamiento. Y eso hace que el gobierno deba poner en caja su política fiscal si lo que quiere es combatir la inflación. Ahora, acá se genera un problema adicional, que es el déficit cuasi fiscal. Nosotros tenemos, como decía, 1.100.000 pesos, o sea, más que en toda la base monetaria en LEVAC. Si uno quiere pensar en términos de lo que creció 57% respecto de diciembre del 2016, la cantidad de LEVAC. Esa cantidad de LEVAC está generando una tasa del 27,5%. O sea que además del déficit fiscal que tiene el gobierno, tiene el déficit cuasi fiscal para tratar de compensar el exceso de peso que el gobierno genera cuando vende esos dólares para financiarse, ¿no? Desde el gobierno anterior decían que el problema de la inflación no tenía que ver con cuestiones monetarias ni fiscales y que tenía más que ver con cuestiones de oferta y demanda, una falta de oferta respecto a la demanda. No sé qué visión tiene usted respecto a esta coyuntura. En realidad, claramente la cuestión monetaria no se le puede echar la culpa de la inflación. Pero sí en toda política monetaria antiinflacionaria tiene que haber una política monetaria restrictiva, pero acompañadas con otras políticas que tengan que ver también con políticas de ingresos o con políticas que tengan en cuenta también la estructura de la economía, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos una estructura de la economía que es muy desequilibrada. ¿En qué sentido? En que tenemos un sector exportador que es primarizado, agrario, el cual es muy competitivo en términos internacionales, y un sector industrial que no es competitivo a nivel internacional, pero que además necesita los dólares del sector del campo para poder importar bienes de capital. Entonces, históricamente hemos tenido problemas con esta situación que han ocasionado los estrangulamientos del sector externo, sobre todo en épocas de crecimiento económico, que terminan llevando a lo que es una devaluación con inflación, devaluación cambiaria, inflación, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, creo que lo que hay que resolver acá es el nivel de desarrollo que tenga la economía, ¿no? El tema de poder hacer que la industria efectivamente produzca internamente en vez de importar, digamos, sus bienes de capital, y también que logre ser competitiva en términos internacionales. Yo creo que a esto debería apuntar el gobierno. Mientras tanto tenemos los niveles de inflación que tenemos, las tasas que tenemos y, bueno, no parece haber un horizonte claro en ese No, lo aspecto. que pasa es que yo creo que si no se tiene en cuenta esta estructura económica, va a ser muy difícil poder ponerle un freno a la inflación solamente con cuestiones monetarias, ¿no? Y más aún cuando tenemos esta inflación de costos que tiene que ver con la suba de tarifas, costos, combustibles, transportes, cuando la competitividad no es solo la competitividad en términos de salarios, sino que también la competitividad viene dada por los costos logísticos, por los costos de combustible, por la infraestructura. Y por la presión tributaria. Y presión tributaria. Uno de los mayores problemas que tiene Argentina es la presión tributaria. Y un problema de huevo y gallina. Si hasta que no baje el déficit fiscal, no va a bajar la presión tributaria. Hasta que no baje la presión tributaria, no va a ser competitivo y no vas a poder tener empresas que compitan regionalmente. A mí me da miedo esto de las LEVAC. Te escuchaba recién a vos la descripción y me dio la sensación de una burbuja que puede explotar en cualquier momento. ¿Es así o hay herramientas de control para que esto no pase? Hay herramientas de control. De hecho, que el Banco Central lo que hizo fue, digamos, pagar más el plazo más largo para que la gente, porque antes estaba todo en muy corto plazo, los 35 días, ahora lo que hizo estiró un poco los vencimientos, pero lo que no puede seguir es creciendo indefinidamente. ¿Por qué? Porque todo se basa en que la economía en algún momento va a crecer
y va a disminuir el déficit fiscal como consecuencia de que en términos relativos va a ser más chico que el PBI. Pero con una hasta que tasa eso de pa- 27,75, claro, ¿dónde pongo la plata? ¿Se la pongo ahí? Difícilmente, y por otro lado hay que ver hasta cuándo, porque no nos olvidemos que acá todos estamos suponiendo que el mundo nos sigue ayudando, pero puede aparecer un cisne negro, y el cisne negro, perdóname, genera un tipo de cambio corriendo, y de toda esa leva que son de inversores, muchos de inversores extranjeros y de banco, se van a dólar. En lo último, cortito, antes ya de ir al corte, porque no tenemos más tiempo, y tiene que ver con el consumo, de que se habló mucho, bueno, el consumo. Estamos llegando casi a fin de año, época en la que sabemos qué ocurre con el consumo también. ¿Cómo llegamos a fin de año? ¿Cómo va a llegar el bolsillo, la economía? Digo, el que está mirando del otro lado dice, bueno, ¿qué se viene para estos 2 meses y medio que quedan? Es la primera vez este mes que se revirtió el consumo, que pasó a ser positivo. Lo que hay que esperar es si fue por un tema electoral, donde se incentivó mucho los préstamos de consumo, donde se incentivó mucho, digamos, para que la gente tuviera buen humor a la hora de ir a votar, y si esto continúa o no. Lo que no es congruente es tener tasa del 27,5 para absorber plata y por otro lado fomentar los préstamos al consumo, digamos, un doble esfuerzo. De todas maneras, yo creo que a diciembre el efecto arrastre va a seguir, ¿no? Los créditos Argenta, por ejemplo, se multiplicaron por 6 entre julio y octubre. A su vez también se aumentaron las jubilaciones, asignación universal por hijo, y además, bueno, el motor de la inversión de la obra pública que se fue multiplicando en el resto de la economía. Este efecto arrastre hasta diciembre va a seguir y por ahí un poquito más. Pero tiene que ver mucho con lo que decía José, de esta incompatibilidad de... Hay que mirar 2018, a ver qué ocurrirá. Muchísimas gracias, Sí, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Hacemos un corte, cuando volvemos tendremos aquí candidatos, ex candidatos ya electos diputados, otro que no ha llegado y charlaremos aquí en nuestra mesa. Ya venimos.